El síndrome del intestino irritable se define como una afectación crónica que cursa con episodios recurrentes de dolor abdominal acompañados de alteraciones en el hábito intestinal y en la consistencia de las heces sin causa orgánica que lo justifique. El síndrome del intestino irritable se clasifica en 4 subtipos de acuerdo con la alteración predominante del hábito deposicional. Síndrome del intestino irritable con predominio de estreñimiento. Síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea. Síndrome del intestino irritable con hábito deposicional mixto. Síndrome del intestino irritable inclasificable. El factor de riesgo más aceptado del síndrome del intestino irritable es la gastroenteritis bacteriana. Se ha señalado que el riesgo de un síndrome del intestino irritable tras una infección aumenta con la depresión, acontecimientos vitales adversos e hipocondría, sexo femenino, menor edad y duración prolongada de la diarrea tras una crisis inicial. Los síntomas abdominales se relacionan con la defecación, y la mayor parte de los pacientes observan al menos una mejoría temporal con las deposiciones. La localización de estos síntomas varía mucho, aunque el dolor suele referirse en la parte baja del abdomen. Los síntomas extraabdominales que los pacientes presentan con frecuencia son cefalea, somnolencia, síntomas urinarios, dispareunia y lumbalgia. Los trastornos psiquiátricos suelen estar presentes en cerca de 2/3 de los diagnosticados y la clínica de estos pacientes suele ser más grave. Otros síntomas que generan preocupación y alarma, por la posible existencia de un diagnóstico diferente y grave, son las deposiciones sanguinolentas, la anemia y los antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de colon o celiaquía. Deberemos tener en cuenta otros diagnósticos cuando los síntomas despiertan al paciente del sueño, no guardan relación con la defecación ni con la ingesta de alimentos, son constantes o no se alivian con ninguna intervención fisiológica. Una anamnesis y examen físico detallados nos permite evaluar otras alteraciones con presentaciones similares. En el síndrome del intestino irritable la exploración física suele ser normal, aunque algunos pacientes pueden presentar en ocasiones dolor abdominal leve, habitualmente localizado en el abdomen inferior. En pacientes con estreñimiento crónico debe efectuarse una exploración rectal. Para evaluar la disinergia del suelo pélvico, los criterios de Roma IV permiten establecer el diagnóstico del síndrome del intestino irritable sin necesidad de pruebas complementarias extensas. Por último, su tratamiento sintomático tiene como objetivo normalizar el hábito intestinal y reducir el dolor abdominal, en parte ofreciendo al paciente una explicación biológica plausible de sus síntomas y tranquilizándolo, puesto que los síntomas son reales y el pronóstico favorable. Las modificaciones dietéticas y del estilo de vida pueden ser útiles y deben considerarse como abordaje de primera línea. En conclusión, el síndrome del intestino irritable es una de las patologías gastrointestinales diagnosticadas con más frecuencia, en donde los criterios Roma IV son una herramienta importante para ayudar a definir el diagnóstico, así como realizar pruebas al paciente. La medicación específica se dirige a los síntomas particulares, tal como el dolor, la diarrea o el estreñimiento, por lo que para tratar el dolor se usan espasmolíticos y antidepresivos, para el estreñimiento fibra soluble y laxantes, osmóticos, estimulantes, y para la diarrea, antidiarreicos como la loperamida.